Creo que ya. Listo. Ya lo activó. Señores, muy buenas noches, bienvenidos. Espero que hayan tenido un excelente día, que se hayan cumplido las metas propuestas. Asimismo, vamos a tener hoy una capacitación sobre el agua y obviamente sobre nuestro purificador de agua Golden Line. Sé que manejamos más líneas de purificación, sin embargo, vamos a tocar un tema genérico de lo que es el agua y posteriormente vamos a hablar del purificador como tal. Aquí tengo uno que está para mostrárselos cómo funciona y evitar inconvenientes como los que hace unos 5 o 7 días me llamó una persona que nos habían vendido un purificador de estos y colocaron el cartucho sin quitar el plástico, pues obviamente ya sabemos cuál pudo haber sido el resultado. Entonces, son pequeños detalles que marcan la diferencia cuando nosotros estamos atendiendo a un cliente. Por eso es tan vital y tan importante conocer la mercancía, conocer de primera mano todos los productos que manejamos nosotros. ¿Cómo podemos nosotros utilizar nuestras tecnologías de la mejor forma y más cuando vamos a asesorar un cliente? Porque un cliente satisfecho es una bendición, un cliente insatisfecho también es un inconveniente y más en estos momentos de redes sociales donde fácilmente con colocar un mensaje en una publicación, en un post, ya sea en Twitter, en Facebook, en YouTube, donde lo quieras colocar, se puede expandir supremamente rápido y el daño que puede causar es bastante grande para la empresa, para los distribuidores y para todo el mundo. Asimismo, cuando atendemos un cliente, que es una sugerencia que les doy, cada vez que atendamos un cliente, que el cliente quede satisfecho, pidámosle la autorización a ese cliente de que nos regale un videito diciéndonos por qué compró esta tecnología, cómo se ha sentido utilizando esa tecnología y si él le recomendaría esa tecnología a otra persona. De esa forma, en el momento que nosotros llegamos a una casa, pues obviamente se nos va a facilitar porque cuando vayamos a argumentarle, podemos decir, si estamos hablando con un médico y tengo el testimonio de un médico, mire, el doctor tal dice esto al respecto de nuestras tecnologías. Si es un ingeniero, mire, el ingeniero tal dice esto al respecto de nuestras tecnologías. Si es una ama de casa, mire, la ama de casa X dice esto al respecto de nuestras tecnologías. Son argumentos de venta que nos van a ayudar muchísimo en el momento de estar sentados con un cliente cuando el cliente probablemente tenga ciertas objeciones. Eso garantiza que las objeciones se minimicen y que obviamente sea muy diferente el proceso. Entonces vamos a compartir pantalla para comenzar con el tema. Aquí. Pantalla. Perfecto. Cerremos esto. ¿Se está viendo la pantalla ahí? ¿Alguien que me diga? Sí, sí, Humberto. Ok, Luis Adriana, muchísimas gracias. Bueno, señores, bienvenidos y hoy vamos a tocar un tema específico que es el agua. Este tema es fundamental que nosotros investiguemos. Miren, no se imaginan lo que nosotros podemos ayudar a las personas en el momento de tener el conocimiento sobre el agua y el cambio que le podemos dar a una familia, el cambio de vida que le podemos dar a una familia cuando comienza a utilizar estas tecnologías. Lo primero, el agua es la vida para el ser humano. 100%, el agua es la base fundamental. Y aquí miremos cada órgano, estos son estudios, esto no me lo invento yo, esto lo sacamos de muchos estudios de internet
y nos damos cuenta que cada órgano utiliza agua. De hecho, aquí se habla de un 60, un 65%. Hay estudios que llegan que somos 90% agua. Hay otros que dicen que es el 70%. El más aceptado es el 70% que somos agua. Entonces, la pregunta que siempre me hago es, ¿realmente nosotros nos hidratamos o simplemente nos inundamos con agua y aparte de eso intoxicamos nuestro cuerpo gracias al agua? Eso es la base fundamental y es una pregunta fundamental cuando nosotros llegamos a un hogar. Nosotros llegamos a un hogar a hacer una asesoría integral. Nosotros no llegamos a venderle un producto. Bueno, yo no sé, yo les hablo desde mi experiencia y les sugiero, no lleguen a vender baterías de cocina. Lleguen con toda la disposición de asesorar de la mejor forma a ese cliente, a esa persona que en ese momento está abriéndole las puertas de su casa para que tú puedas entrar y de esa forma esa persona pueda llegar a tener la posibilidad de beneficiarse de nuestras tecnologías. Eviten meterse en la cabeza es que voy a venderle una batería. La verdad, yo prefiero ir con todo el corazón dispuesto a asesorar a las personas, quien tenga el micrófono abierto para que por favor lo cierre, a asesorar a las personas, a guiarlas en el proceso y ayudarlas a tomar la mejor decisión. No es a llenarle una cocina con cosas que las personas no necesitan. Esto es una base fundamental de ética. Si yo voy a un hogar, debo respetar esa confianza que me dieron para yo entrar en ese hogar. ¿Por qué? Porque si yo voy con toda la intención de venderle y llenarle ese gabinete de todos los utensilios, pues la persona puede que lo compre y puede tener la capacidad, pero posteriormente se va a sentir engañado y es una persona que va a ser un mal testimonio para otros. Si por el contrario yo lo asesoro para que adquiera lo que realmente necesita esa persona, pues obviamente esa persona va a ser un buen testimonio y muy probablemente me va a recomendar con otras personas. Y de ahí voy a comenzar a generar un ciclo de clientes para tener cada día un poco más de posibilidades de llegar a diferentes personas. Si queremos un negocio sano, necesitamos tener 3 características fundamentales. La primera se llama liderazgo. Esa es la base fundamental. Dentro del liderazgo, cuando estamos hablando del liderazgo, estamos hablando de la integridad como tal. Estamos hablando de la capacidad de comunicar. Estamos hablando de la capacidad de conocer nuestras tecnologías. Estamos hablando de la capacidad de influir en las personas, de la capacidad de conectar con las personas, la capacidad de transmitir una información clara, concisa, precisa. Eso es el liderazgo. Lo segundo es tener un equipo. Es una base fundamental, porque si no tienes equipo vas a ganar por tu propio esfuerzo, pero cuando construyes un equipo vas a comenzar a ganar por el esfuerzo de todo tu equipo. Y lo tercero es una base fundamental de clientes. Si nosotros tenemos una base fundamental de clientes, sencillamente y cada día esa clientela va creciendo y va creciendo y va creciendo, sencillamente vas a tener ingresos permanentes. Laura, para que por favor apagues el micrófono. Sí, qué pena esta ver hasta dentro. Entonces, importante que nosotros nos enfoquemos en tener claro esos 3 conceptos: liderazgo, un equipo y los clientes, una base de clientes, porque de esa forma vamos a tener ingresos permanentemente. Los clientes me van a conectar con más clientes, el equipo de distribución me va a hacer generar facturación porque ellos también están haciendo lo mismo y el liderazgo va a hacer que el equipo siempre se mantenga conmigo. Esa es la base fundamental de estos sistemas. Entonces,
analicemos, ¿por qué es necesario consumir el agua correcta? Miremos aquí. Hidrata las células del cuerpo humano. Ya vimos que por lo menos en ese estudio se dice que el 60 y 65% somos agua. Hay estudios que dicen que somos el 90% agua. Entonces, cada vez que nosotros consumimos agua, si es un agua purificada, si es un agua libre de bacterias, de virus, de metales pesados, pues sencillamente va a tener un efecto positivo en nuestras células, va a hidratar las células. Y aparte de eso, si sabemos consumir el agua, porque si no sabemos consumir el agua, no va a hidratar nuestro cuerpo. Por el contrario, va a inundar nuestro cuerpo e incluso nos puede causar un efecto negativo. Colaborar en la alimentación de toxinas, perdón, en la eliminación de toxinas de los órganos vitales. Cuando nosotros nos hidratamos con agua purificada, lo que comenzamos es a eliminar toxinas que están en nuestro cuerpo y expulsándolas por la orina. Facilitar la digestión y ayuda a evitar el estreñimiento. Obviamente, un cuerpo hidratado, pues la evacuación de su cuerpo va a ser mucho más sencilla, va a ser mucho más placentera y de esa forma vamos a evitar el estreñimiento. Incrementar los niveles de energía. Si quieres mantenerte enérgico, si quieres mantener una piel sana, unas células sanas, un cuerpo sano, necesitas hidratarte. Hidrata la piel, contribuye a prevenir apariciones de arrugas y líneas de expresión prematuras. Lo que quiere decir que cada vez que consumimos agua, si es un agua, insisto, filtrada y purificada, los beneficios que se van a tener a nivel de nuestro cuerpo son sencillamente impresionantes. Cuando consumimos agua que no está tratada, que está, la consumimos de la llave, pues obviamente esa hidratación se baja y va a tener más afectación por los metales pesados que trae el agua, por los sedimentos, por los parásitos, etcétera. Entonces, importante que comencemos a tener agua. Y aquí, según una médico pediatra, dice que el agua ayuda a evitar la muerte de los niños en el primer año de vida. En un 34% reduce ese riesgo. Agua limpia y sana o saludable. La pregunta que te hago, no para que me la respondas, solamente para que te cuestiones, y son preguntas que vale la pena hacerle a nuestros clientes, es, ¿realmente estás consumiendo un agua potable y saludable? Porque hablemos de Bogotá. En Bogotá nos dicen que es el mejor agua del país. Y es cierto. Solo que lo que no nos dicen es que esa mejor agua del país es allá arriba en los cerros, donde están los embalses. Posterior a ese proceso, comienza a venir por una tubería que lleva hasta 40 o 50 años de ser construida, la cual ya tiene perforaciones, la cual no es la mejor tubería, la cual suelta residuos, la cual por esas perforaciones entran ratoncitos, hacen deposiciones. Aparte de eso, esa agua llega normalmente a unos tanques subterráneos que queda estancada. Después de esos tanques subterráneos se bombea y va a subir a unos tanques que están en los techos, que son en plásticos, y eso tiene otras consecuencias. Allá queda pues obviamente al sol y se queda estancada y posteriormente llega al consumo nuestro. Entonces, en todo ese trayecto, pues ya se imaginarán la cantidad de sedimentos que pueden venir con el agua y la cantidad de bacterias, virus, etcétera, parásitos. Entonces, ¿realmente estamos consumiendo un agua saludable? ¿O qué tipo de agua estamos consumiendo? Porque puede que estemos consumiendo agua de botella, que porque supuestamente es agua de manantial. Ya verificaremos al respecto. Este es un estudio que hay bastante interesante sobre los riesgos del agua en Colombia, la potabilidad del agua en Colombia.
Y aquí vemos el riesgo medio, que son los punticos amarillos, el riesgo alto, que son los punticos en naranja, y el riesgo ya definitivamente donde no se debería consumir, que es los puntos rojos. Este estudio, búsquenlo ustedes en el tiempo, dice agua que no has de beber. Ahí en el tiempo está, e incluso hay muchísimos más estudios, pero este es un estudio bastante interesante, incluso por aquí vemos algunas apartes de ese estudio, se encuentra en el tiempo.com, como les digo. El 13.6% de la población Colombia se enfrenta a elevados riesgos cada vez que consumen agua de la llave. Estamos hablando aquí del agua de la llave. Lo que pasa es que obviamente nunca va a salir en el tiempo o nunca va a salir en los medios de comunicación el alto porcentaje de personas que están en riesgo gracias a la contaminación del agua que consumen en las botellas. Gracias a la contaminación del agua que consumen estancada en los tarros esos de 5 litros que nos venden los camiones de gaseosa. Porque ese es un proceso bastante interesante y hay pruebas en YouTube, verifiquen que van a encontrar las pruebas de el agua de botella y van a evaluar si realmente quieren seguir consumiendo ese tipo de agua. Les sugiero incluso consumir agua de la llave que no es agua de botella. ¿Qué más encontramos por acá? La misma médico que estaba arriba dice que cada 10 muertes de menores de 1 año tienen su origen en enfermedades relacionadas con el agua. O sea que nosotros, digo nosotros los padres, somos en cierta forma una amenaza para nuestros hijos, porque no conocemos, porque no utilizamos tecnología para comenzar a trabajar y comenzar a hidratar a nuestros hijos. De hecho, utilizamos primero agua de la llave. Segundo, hervimos el agua. Y tercero, la hervimos en un utensilio de baja calidad, como por ejemplo aluminio, como por ejemplo vidrio, como por ejemplo cobre, como por ejemplo un utensilio esmaltado, que creemos que es lo mejor. Y resulta que cuando hacemos las pruebas de metales pesados, lo único que estamos consumiendo es o aluminio o plomo, etcétera. Y una cantidad de químicos. Aparte de eso, al hervir el agua, estamos matando todos sus minerales y estamos dejando un agua inerte. Lo que hace que afectemos a nuestros niños creyendo que les estamos haciendo un bien. Aquí vamos a mirar, quien tenga el micrófono prendido para que por favor lo apague. Aquí vamos a mirar el tema de los metales pesados más comunes en el agua. Yo sé que si ustedes observan este vaso de agua dirían, yo no me lo tomo. Pero si mirásemos con un microscopio el agua que nos estamos tomando, muy probablemente la veríamos como esto o incluso peor. ¿Por qué? Porque no tenemos conciencia de filtrar y purificar el agua. No tenemos idea de cuál es el proceso. No tenemos idea cómo se mueve la estructura molecular del agua. Entonces, uno de los metales es el mercurio. Es supremamente tóxico. El níquel, el cobre, el plomo, el cromo. Esos son algunos de los metales pesados. El hierro, que incluso también es parte de los metales pesados, que se van a nuestro torrente sanguíneo, que se van a nuestras células y no encuentran una molécula negativa, una molécula negativa para unirse y poder ser expulsados por la orina. O sea, se convierten en radicales libres que comienzan a generar oxidación a nivel celular y literalmente comienzan a afectar nuestra salud, comienzan a hacer envejecer nuestras células, a dañar la estructura de las células y a causar enfermedades terminales. Entonces, debemos generar ese tipo de conciencia, porque la pregunta del millón es, cuando hervimos el agua, lo más probable es que se mueran todas las bacterias, eso es cierto, se van a morir todas las bacterias, pero los metales pesados no se mueren, porque son metales. O sea, no hay forma
de eliminar un metal pesado así dure 10 horas hirviendo el agua. Lo único que sucede es que nos tomamos ahora un agua muerta con... Don Hugo, por favor, apague el micrófono. Nos tomamos un agua muerta con una cantidad de metales pesados para oxidar nuestras células. Don Hugo, por favor, me apague el micrófono. Ya voy. Gracias. Ya. Entonces, señores, el agua de la llave, la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, esto no es de Colombia, es de Estados Unidos, advierte que la presencia de más de 90 contaminantes que pueden encontrarse en el agua potable. O sea, que cada vez que abrimos la llave hay más de 90 contaminantes. Que los vemos, obviamente, a la vista del ojo humano no se observa. Sin embargo, están ahí. Ahí sí estamos como el cuento de ellos están ahí. Definitivamente, cada vez que sacamos agua de la llave, hay una cantidad de residuos que nos pueden afectar nuestra salud. El agua hervida, agua muerta y contaminada con metales y químicos de los utensilios en los que se hierve. Ya de esto hablamos un poco antes, de lo que sucede cada vez que estamos hirviendo el agua. ¿Cuál es la mejor forma para consumir un agua si vamos a consumir un agua hervida? Por ejemplo, para el tinto. Si nosotros dejamos que haya ebullición, en el momento que comienza a haber ebullición, ya es un agua que estamos dañando su estructura y vamos a tomarnos un agua muerta o un agua inerte. Lo sugerible es que cuando comienza a hacer las primeras burbujas, que está llegando más o menos a los 85 grados, que ya está caliente, pero no ha hervido, en ese momento es donde debemos consumir el agua para evitar que se muera la estructura molecular de ella y los minerales y podamos consumir un agua saludable. Y obviamente que esa cocción eviten, por favor, eviten hacerla en aluminio, eviten hacerla en en esmaltes, en utensilios de vidrio. ¿Por qué? Porque los utensilios de vidrio, para que resistan el calor, tienen plomo. Y el plomo es un radical, es un metal pesado que afecta a nuestra salud. Y al calentar el utensilio va a haber liberación de partículas de plomo. ¿Te sientes seguro con el agua que estás consumiendo junto a tu familia? Es otra pregunta que vale la pena hacerle a los clientes. Miren, es saber preguntar, porque el cliente dice, no, claro, yo me siento seguro, yo estoy tomando agua de botella. Ah, perfecto, está tomando agua de botella. Lo que él no tiene ni idea es que el agua de botella, mejor dicho, para que me entiendan acá, el proceso del agua, ¿cuál es? Un agua estancada durante 12 horas, a partir de las 12 horas de estar quieta, comienza a degenerarse, a podrirse. Entonces quiere decir que si es un agua que no lleva 12 horas, sino 24, 48 o un mes o 2 meses, ¿qué creen que está pasando con esa agua? Es un agua que se está pudriendo o es un agua que ya está podrida. Cuando la envasan, es un agua muy probablemente muy purificada, muy limpia. Sin embargo, para que al cliente no le sepa a horrible, a podrido, ¿qué necesitan hacer? Agregarle químicos a esa agua para que, aunque va a estar estancada, podrida, no le sepa a podrido al cliente que está consumiendo esa agua. Y es un agua que pasa por un proceso al sol, donde viene envasada en plástico, que ese plástico pues obviamente afecta nuestra salud. Entonces, el agua en botella no es la mejor. ¿Por qué? Porque dice que el plástico con bifenol A o BPA, que esto obviamente está avalado y son estudios muy interesantes. Estudios han relacionado que la presencia del BPA con mayores alergias. Bueno, estudios han relacionado la presencia de este químico
porque es un químico que va en el plástico con problemas de alergias, problemas de tiroides, obesidad, ansiedad, agresividad, hipertensión, aumento de las enfermedades cardíacas, además de tener ciertas relaciones con el cáncer de próstata y de mama. Entonces, miren todas las consecuencias, y estas son algunas, hay más, pero pues coloqué como las más relevantes acá en esta presentación. Miren las consecuencias que causa un cliente o una persona que cada vez está comprando, pagando un agua costosa, porque es un agua supremamente costosa, una botella de agua 2,000 o 4,000 pesos, dependiendo de donde la compre, para tomarse un agua podrida con una cantidad de químicos y aparte de eso, con BPA. Entonces, ¿realmente te estás hidratando? ¿Realmente estás cuidando a tu familia? Eso es una pregunta que vale la pena llevar a un cliente a que reflexione sobre ello. Porque aparte de eso, hay otros clientes que dicen, no, es que yo tengo mi purificador de agua, espectacular. ¿Y para qué lo utiliza? Para tomar el agua. Y con el agua que cocina, ¿de dónde la saca? Ah, no, esa la saco de la llave. ¿Realmente está cuidando su familia? Son preguntas sencillas que llevan a las personas a tomar conciencia. Por eso es tan importante conocer información y saber utilizar la información. Cuando nosotros sabemos utilizar este tipo de información, pues sencillamente el cliente va a comenzar a entender un poco cómo funciona y por qué es importante para él cambiar sus hábitos. Entonces, aquí miremos. Otro filtro de agua, resultados limitados, dependiendo, por ejemplo, aquí nosotros hace unos días hablaba con una médico que es cliente de Dispufil, ella creo que está en Cali, y el esposo de ella es un químico, etcétera. Y hizo las pruebas con este purificador de la marca nuestra, de Dispufil, y hizo la prueba con un purificador muy reconocido que está en el mercado, que ustedes probablemente se imaginen cuál es la marca japonesa, y la verdad alcaliniza más este producto. No lo digo yo, lo dijo un cliente que lleva muchos años utilizando las tecnologías nuestras. Entonces, sin embargo, ¿qué sucede? Estos son espectaculares. ¿Qué sucede? Y hay que sugerirle al cliente, porque el cliente de pronto dice, no, yo quiero comprar un purificador de esos. Perfecto. Hay que sugerirle al cliente que cada 12 horas debe desocuparlo totalmente y lavarlo. ¿Por qué? Porque si no hace eso, va a comenzar a generar residuos de agua quieta, agua inerte que se está pudriendo y está pudriendo y contaminando el agua que está filtrando. No es solamente coger y echarle agua, echarle agua, echarle agua, sino que debe tener un proceso donde esa quietud no dure más de 12 horas. Entonces, ¿los resultados son limitados? Claro que son limitados. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la disciplina de todos los días estar lavando el purificador o estar lavando el residuo donde se envasa el agua filtrada y purificada. Gastos constantes. ¿Por qué? Porque hay que estar cambiando filtros, hay que estar haciendo mantenimiento, etcétera. Aguas estancadas que terminan dañándose, lo que les explicaba. No es que el purificador sea malo, este purificador en ningún momento estoy diciendo que sea malo. Estoy explicando que si se deja más de 12 horas el agua quieta, lo que va a suceder es que va a comenzar a podrirse. Y ahora está tomándose un agua filtrada, pero podrida. Entonces, es importante ayudar al cliente a entender esta información. Compuestos por muchas partes, entonces tenemos que hacer instalaciones, etcétera. Eso nos suele suceder. Grandes dimensiones que limitan el espacio en cocinas pequeñas. Hoy día, las cocinas son supremamente pequeñas. Las casas, los apartamentos son supremamente pequeños. Hay apartamentos de 45 metros cuadrados y aparte de eso tienen su cocina. Entonces, imagínense una cocina de ese tipo
pues, y le colocamos un purificador que abarca un espacio grande, la verdad es quitarle maniobrabilidad a esa familia. Garantía reducida, etcétera. Ahora, la pregunta, ¿filtramos o purificamos? La verdad es que necesitamos hacer las dos, filtrar y purificar el agua, porque si filtramos el agua pero no la purificamos, quiere decir que se quedan los sedimentos, pero los parásitos van a estar, las bacterias van a estar. Y o viceversa, si purificamos pero no filtramos, pues todos los residuos, todos los metales pesados van a pasar y aunque tengamos purificación, vamos a consumir metales pesados. Se necesita de las dos. Para asegurar que el agua potable es saludable, muchas personas instalan un filtro en su casa con un sistema de purificación. Cuando hay elementos naturales, químicos o añadidos, ya sea disueltos o microscópicos en el agua como un contaminante, se considera purificación, y cuando hay sedimentos, limpieza sólida, se considera filtración. Y aquí llegamos a nuestra tecnología. Si nosotros somos conscientes de lo que sucede con el agua, de hecho, antes de continuar acá, hago un paréntesis. La mejor forma de consumir el agua es cuando el agua está estancada por más de 12 horas, comienza su proceso degenerativo, eso ya lo tenemos claro. Cuando el agua está en movimiento permanente, ese movimiento hace que genere golpes y que a nivel molecular se desestructure el agua. Y aunque estamos consumiendo agua, esa agua realmente no está organizada molecularmente. Está desestructurada por las vueltas que viene dando y de esa forma los golpes que está teniendo, y por esa razón está desestructurada molecularmente. Lo más sugerible es en un utensilio de vidrio, como no vamos a calentarlo, simplemente vamos a colocar el agua, filtramos el agua y la pasamos a un utensilio de vidrio donde podamos colocarle una tapa que quede bien sellado y dejarlo entre 2 y 3 horas quieta esa agua ahí. A partir de ahí, cuando consumimos esa agua, estamos garantizando que se pueda hidratar a nivel celular al 100%, que el agua está estructurada molecularmente como debe estar. Y de esa forma, insisto, nuestro cuerpo va a recibir esa agua. Lo otro, el agua no se debe consumir de un solo sorbo, se debe consumir sorbo a sorbo para que pueda hacer su proceso normal y pueda hidratar y no comience a embuchar la persona y a generarle otros problemas, que ese es otro tema. Entonces esperamos a que tenga sed para coger un vaso de agua y consumirlo de una vez. Eso lo que hace es más daño que hidratar el cuerpo. Entonces, vamos a ver nuestra tecnología de hoy. Como le digo, manejamos varias líneas, pero vamos a mirar nuestro purificador de agua de plata coloidal, que es el cartucho que viene. Este cartucho rinde para 4.000 galones. Ya ahorita les mostraré todo el sistema. Este cartucho tiene propiedades antibacterianas, antivíricas y desinfectantes. Es efectivo contra bacterias, hongos y virus. Vital que conozcamos esta información, señores. Microscópicas partículas de plata suspendidas en el agua contribuyen a destruir microbios resistentes a los antibióticos sin destruir la flora intestinal. El cartucho viene compuesto por plata coloidal y carbón activado. El carbón activado se queda con los metales pesados y la plata coloidal lo que hace es matar bacterias, virus, y adicional a eso nos genera unos grandes beneficios. Hoy no les voy a hablar de la plata coloidal, yo los invito a que entren a internet por ustedes mismos, investiguen beneficios de la plata coloidal y se van a dar cuenta la cantidad de beneficios que tiene. Estimula el crecimiento de los huesos y promueve la curación de heridas, incluso en pacientes con quemaduras serias.
Lo que quiere decir que una persona con este purificador puede ayudar a cuidar su salud 100% e incluso externamente con el agua por la plata coloidal. Refuerza el sistema inmunológico. Recomendado con antiséptico durante tratamientos dentales, haciendo enjuagues, gárgaras e ingestión. ¿Por qué? Insisto, plata coloidal. Señores, verifiquen y estudien ese tema de la plata coloidal porque es fundamental. Este purificador vale la pena que esté en las casas, en los hogares colombianos. Ayudará en casos de acné, llagas, ensemas, verrugas u hongos. Mejora la digestión y aumenta nuestra energía. Es un reconstituyente general de nuestro organismo. Y por aquí, miremos otra cosa. Filtra y purifica. Flúor que afecta al sistema nervioso central y parte neuronal. Señores, se dice, por lo menos en lo que he investigado, que en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, la mejor forma de tener la gente sometida, por lo menos los nazis, les daban siempre en las bebidas mucho flúor. Eso hace que la glándula pituitaria, la glándula pineal, se calcifique y de esa forma las personas son más dóciles porque ya no tienen esa capacidad de conectar y esa capacidad de pensar. Entonces, esto lo que hace es que el flúor que puede atraer el agua comienza a quedarse en el carbón activado y vamos a tomar un agua mucho más natural. Atrapa sedimentos y elimina coliformes fecales provenientes de tuberías, estancamientos y solubles. ¿Por qué? Porque comienza a mineralizar nuevamente el agua. Elimina insectos, insecticidas y pesticidas químicos. Esto es un tema que es fundamental. En estos momentos, el agua nuestra está muy contaminada por los cultivos, por la forma de la industrialización, etcétera. Nuestra agua se encuentra muy contaminada. Nos protege del 99% de bacterias, parásitos, huevos, larvas y todos los contaminantes. Limpia cloros en un 98%. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, debería quedar un 0,2% de cloros en el agua, que es lo que el cuerpo necesita. Y, sin embargo, en muchas ocasiones, yo sé que a ustedes les ha sucedido que abren la llave y sale como si fuese leche. ¿Por qué? Porque trae mucho cloros el agua. Esa agua la consumimos y obviamente comienza a generar problemas en nuestro cuerpo. El cloro debilita el sistema respiratorio y pues más en estos tiempos, yo creo que vale la pena comenzar a tener un agua purificada. Membrana microscópica del 0,5 micrones o 0,5 micras que garantiza que tiene una cubierta en cerámica de 0,5 micras, garantizando que no pase las bacterias y los virus. Resultados: un agua alcalina, agua completamente pura, conservando sus sales, minerales, electrolitos y magnetismo. Agua energizada que nos da vida. Los que están aquí en Bogotá, en la oficina hay un purificador instalado. Cuando vayan, hagan la prueba. Consuman agua de la llave y consuman agua del purificador. Y van a notar ustedes la gran diferencia que hay en el momento de consumir ese tipo de agua de la llave y la diferencia en consumir el agua del purificador es impresionante. Y aparte de eso, si se le hace la prueba de equilibrio, van a ustedes a notar la gran diferencia. Agua ideal para lavar nuestros alimentos y preparar nuestras comidas. ¿Qué sucede? Les hablábamos hace un momento sobre qué pasa con la persona que consume el agua solamente para hidratarse. Sin embargo, recibe de la llave normal el agua para comenzar a cocinar. Se está consumiendo los metales pesados y aparte de eso, un agua muerta. ¿Por qué? Porque ya hay ebullición, está matando, aparte de eso, está contaminando los alimentos y estamos consumiendo
algo que realmente afecta a nuestra salud. Por eso es vital que las personas tomemos conciencia que para cocinar el purificador de agua que se instala no es solamente para consumir el agua de hidratación, sino para lavar los alimentos, a más con este purificador que tiene plata coloidal, que lo que hace es eliminar todos los virus y las bacterias que pueda tener las frutas, las verduras, los alimentos. Entonces es importante que las personas tomen conciencia que este es un purificador que va a colocar en su cocina para tener una calidad de vida, tener salud. ¿Qué otra cosa sucede por acá? El agua es alcalina. Nosotros le hicimos pruebas el año pasado, el año antepasado, quizás a este purificador, y llega a una alcalinidad sobre casi el 8, más o menos 8% de alcalinidad. Eso es muy importante. Un cuerpo ácido es un cuerpo enfermo. Un cuerpo alcalino es un cuerpo sano. Quiere decir que cada vez que consumimos agua, inmediatamente estamos curando nuestro cuerpo. Está eliminando toxinas, está eliminando acidez de nuestro cuerpo a nivel celular y eso garantiza que tengamos mejor salud. Claves para combatir la acidez: nutrición, ejercicio físico, equilibrio emocional y detox interior. ¿Qué sucede? Bebe agua, pero agua viva. Y el agua viva se logra cuando estamos hidratados, cuando estamos tomando un agua que está filtrada y purificada y que está recibiendo un proceso riguroso. En el mercado, si vamos a mirar purificadores de agua, vamos a encontrar infinidad. Si vamos a encontrar purificadores de agua que cumplan con los estándares para que sea un agua saludable, ya ahí nos vemos reducidos. Obviamente que las personas compran porque no tienen ni idea de qué es lo que están comprando y se dejan en muchas ocasiones engañar por personas que no tienen muy buenas intenciones. Por eso es tan importante la ética profesional. Por eso es tan importante asesorar a nuestros clientes. Los 7 alimentos más alcalinos, por si de pronto les interesa, ahí los vemos. Y señores, ahora voy a dejar de compartirles pantalla y les voy a mostrar el purificador para que lo tengamos en cuenta. ¿Me confirman, por favor, si se ve en estos momentos? ¿Alguien que me confirme si se ve? No, no se ve, Humberto. ¿No me veo yo? Tú sí. Pensé Okay. que nos estás mostrando el filtro. No. Me estaba preguntando si me veo para poderles mostrar. Sí, sí hay que ver. ¿Qué accesorios compone este purificador? Lo primero es la llave que viene para ajustar el purificador. Les sugiero, excepto en el caso de pronto de las mujeres, pero en el caso de los hombres, si tenemos un poquito de fuerza, les sugiero que no utilicen esta llave porque podemos dañar el purificador, podemos dañar el cartucho. Entonces viene la llave, viene el adaptador. Yo espero que sí lo alcanzan a ver ustedes ahí. Este adaptador tiene un émbolo que aquí nos envía agua para el filtro. La manguera del filtro sale por este lado. Perdón un segundo y subo acá un momento la manguera. Esta es la manguera del filtro y ella va conectada en esta parte y esta parte va conectada en la llave del lavaplatos. La llave del lavaplatos normalmente tiene un filtro, quitamos ese filtro, conectamos esta llave y el émbolo es el que me va a enviar el agua al purificador o el agua al lavaplatos. Este émbolo hay que decirle a las personas que tengan mucho cuidado porque se les puede perder esta perillita. Y esa perillita pues no se vende sola, se vende toda la llave y la llave tiene un costo, un valor de acuerdo a la tecnología que maneja. Entonces,
Y aquí lleva un adaptador porque hay ocasiones en que las llaves son un poco diferentes, entonces lleva un adaptador que se me acaba de caer, pero no hay problema. Afortunadamente es en acero, grado quirúrgico. Ese adaptador es para casos extremos donde la llave no casa, entonces lo conectamos y aquí está para otro tipo de llaves. ¿Qué más tiene este purificador? Ya nos encontramos con el purificador como tal. Este purificador en la parte frontal tiene como una especie de reloj. Esa especie de reloj es para comenzar a contar los galones de filtración. Él comienza desde 4000 hasta llegar a 0. En el momento que llega a 0 comienza a marcar rojo. Está diciendo, necesito que me cambie el cartucho, porque ya no le es útil y ya no va a purificar y a filtrar el agua. Las baterías se le colocan en esta parte. Aquí quitamos, son baterías AAA, quitamos esta parte y las conectamos. Esas baterías, para lo único que se utilizan es exactamente para garantizar que prenda cada vez que se está filtrando el agua. Tenemos la llave cuello de cisne, es una llave muy elegante. Este es un purificador que es portátil, yo lo puedo desconectar y llevármelo sin ningún problema para donde quiera. Es una llave que es muy, muy sencilla y muy bonita. Internamente quitamos la carcasa y aquí está el cartucho. ¿Qué es importante de esta parte? Siempre que vayamos a instalar el purificador, lo primero, verificar que tenga este empaque, porque si este empaque no está, nunca les va a sellar y va a quedar escapando agua. Segundo, verificar que no tenga bolsas en esta parte, que esté totalmente limpio esta parte de acá, ya que el agua entra y pasa por acá. Y lo tercero es que cuando se instale, recomendarle a las personas que lo coloquen en una basecita para que no quede sobre el mesón y evitar que le vaya a caer agua en esta parte y dañe las baterías, pudra y dañe el sistema, que es el que cuenta la cantidad de galones. Eso en cuanto a lo que es ese purificador. Y aquí está el cartucho. El cartucho viene de esta forma. Siempre que vayan a llevar un purificador a instalar, revísenlo muy bien, verifiquen que el cartucho esté en perfectas condiciones, porque en muchas ocasiones puede salir con algún defecto y si está rajado quiere decir que ese cartucho ya no va a filtrar. Entonces es importante que revisemos la mercancía. Si le llegó al cliente, cuando vamos a nosotros a destapar la mercancía debemos tener mucho cuidado al verificar y darnos cuenta que la mercancía cumpla con los estándares. Cuando vamos a instalar es importante quitar estos plásticos. Estos plásticos se quitan. No debe quedar ningún plástico en el cartucho. Adicional a esto, este cartucho se debe estarle haciendo mantenimiento por lo menos 2 veces al mes. ¿Cómo se hace? Se coloca sal en la mano y comenzamos a reflejarlo de esta forma, luego lo jugamos y volvemos y lo instalamos. En el momento de instalarlo, lo que hacemos es colocar el cartucho. Ya hemos quitado la carcasa, colocamos el cartucho de esta forma, con mucho cuidado que no se nos vaya a caer, que no se nos vaya a golpear, porque si se nos golpea se va a fracturar. Eso es cerámica, es fácil de partirse. Y vamos a comenzar a cerrar esta parte. Y vamos haciendo pruebas. Ajustamos un poco, hacemos pruebas para que el agua no se quede regando por esta parte. Y vamos ajustando otro poquito hasta que ya deje de regar. No lo ajustemos al total porque le podemos hacer mucha presión al cartucho y lo podemos fracturar y nos dañamos el cartucho como tal, que es donde se purifica el agua. Eso es básicamente el purificador Golden Line. Es un purificador que la inversión es de $1.546.600 pesos.
Sin embargo, mucha gente dice, es que es muy caro. La verdad, es muy barato. Para los beneficios que tiene, es supremamente barato. Señores, hasta aquí llegamos con lo que es la capacitación de agua y el purificador de Golden Line. Me gustaría saber si en este momento alguien tiene una pregunta para que por favor la hagamos. Humberto, yo tengo una inquietud. ¿Sí? Yo alguna vez vi un documental donde hablaba no sé si se le dice también enólogo, igual que los del licor, pero de agua. No estoy Sí. segura si se le dice igual. Y él decía que si él encontraba en un supermercado una botella de agua donde dijera agua pura, no la compraría. Que porque el agua no debería ser pura, pura, porque pues mata como las propiedades de las que tú hablabas. Entonces yo no sé si el término purificación es correcto o tenemos que investigar más qué es agua purificada, no sé. Sí, el término purificación es correcto. La filtración se queda con los metales pesados y con todos los sedimentos. Y la filtración y la purificación lo que hace es eliminar bacterias y virus. ¿Qué sucede? Hay filtros que vienen de, un ejemplo, de 2 micras. Son muy pequeños y obviamente al pasar el agua se queda incluso con los minerales y evita que ya sale un agua muy purificada y ya no tiene realmente los minerales que se necesitan. Es un agua que al tener contacto con el aire inmediatamente se contamina. ¿Ya? Pero la palabra purificación es correcta. ¿Puedo hacer un aporte, Listo, muchas gracias. don Humberto, a Claro Luz que sí, Adriana? claro que sí. El concepto que se maneja en cuanto al agua pura no es un agua libre de, sino el concepto que debemos manejar es que el agua pura es el agua que más se asemeja al agua natural. Entonces, cuando hablamos de agua pura, estamos hablando que no trae micropartículas, no trae metales pesados, no trae químicos y no trae microorganismos patógenos, pero conservando sus sales y sus minerales. Entonces, el agua pura, digamos, en el concepto de lo que le dijo la persona o que lo escuchó en la conferencia. ¿Aló? Sí, ahí estamos escuchando, Carlos. Es que hay un micrófono abierto que no... Ya verifico. Entonces, siempre que nosotros vamos a hablar de agua pura, estamos hablando del agua en las mejores condiciones para el consumo humano. Entonces, cuando hablamos de agua pura, hablamos de esos 4 términos: libre de patógenos, libre de micropartículas, libre de metales pesados y libre de químicos. ¿Sí? El agua pues tiene más de 73 sales y minerales, que son lo que hablaba don Humberto, que es una agua viva, es cuando está enriquecida con ese tipo de sales y minerales. Entonces, lo más cercano al agua pura natural es lo que considera agua pura. Entonces, es correcta la palabra, pero la apreciación del Señor no es correcta, porque él asimila que un agua pura es que no tiene tampoco sales ni minerales, y el que está, digamos, cerrado en el concepto es él. Ese es el aporte que le quería hacer, que es muy diferente al agua potable. El agua potable es un agua que la podemos consumir y no nos vamos a enfermar, pero no tiene las condiciones de agua pura. Entonces son aguas muy diferentes. Entre otras cosas, digamos, la labor que nosotros hacemos como compañía es tomar el agua potable y convertirla en agua pura, que son aguas totalmente diferentes. Muchísimas gracias, Carlos. Ok, muchas gracias, muy clara la información. ¿Alguien más que tenga una pregunta? ¿O un aporte? Señores, veo que no hay preguntas, veo que no hay más aportes, entonces nos veremos el día lunes
A las 8 de la noche, el lunes, vamos a trabajar lo que es purificación de aire. Importante que estemos puntuales para que aprovechemos al máximo ese tipo de capacitación. De mi parte, que Dios los bendiga, que tengan un excelente fin de semana, que disfruten en familia y espero que esta información los ayude también a tener más argumentos para llevar un mensaje diferente. Y por aquí Nidia me estaba preguntando que cuánto cuesta el purificador. Ese purificador vale 1.526.600 pesos. 526.600. Sí. Espera, se olvidaba. ¿Qué vida útil tiene el filtro? O sea, ¿cuánto tiempo hay que reemplazarlo? El cartucho son 4.000 galones. No se reemplaza por tiempo, sino por galones. Y cada 15 días, en lo posible, se le debe estar haciendo un mantenimiento. Buenas noches. Pero quisiera hacer una perdón. pregunta y perdón, Carlitos. Se reemplaza por galones, pero para una familia promedio, más o menos, ¿cuál sería el tiempo de duración? Es que, mira, eso era lo que te iba a comentar para don Hernán. Hay un promedio, hay una tabla básica en un hogar promedio, cuántos galones se consumen por día y se hace la conversión, dependiendo del número de personas. Entonces, más o menos lo que con la experiencia que hemos tenido, estamos hablando de que los 4.000 o 4.500 galones se consumen en promedio de agua para consumo en el hogar en, digamos, 365, 390 días. Más o menos. Una Un familia año. entre 2 y 3 personas. Entonces, un Sí, año señor. más o menos. Hay muchos sistemas de filtración o microfiltración de cerámica que argumentamos que duran más de 2 años, 2 años y medio, pero realmente hay unos componentes de esos filtros que no tienen esa vida útil. Entonces, la cerámica puede durar hasta 10 años filtrando, pero el Generalmente filtro de plata pierde la actividad y el carbón activado también pierde la capacidad de absorción y no funciona al 100%, ¿sí? Sí, lógico, se saturan, el carbón activado se satura. O sea que en promedio un filtro para una familia, digamos, de 4 o 5 personas puede durar un año para tener un concepto, digamos, de seguridad y de margen, digamos, de seguridad. ¿Sí? Pero se debe manejar también 2 criterios que son la calidad del agua y el consumo. Porque nosotros cuando hablamos de un agua, digamos, potable en buenas condiciones, nos puede durar ese tiempo, ¿sí, don Hernán? Sí. Pero hay sitios en el país que el agua es realmente mala. Sí. Entonces no nos va a durar lo mismo. Entonces depende también de otros factores. Sí, y lo otro es tener en cuenta que el purificador viene con su propio conteo regresivo, que él va a ir mostrando exactamente cuántos galones está filtrando. Para tenerlo también ahí en cuenta. Perfecto. Señores, que Dios los bendiga. Muchos éxitos. Nos veremos el lunes si Dios lo permite. Recuerden que feliz noche para todos. El lunes estoy en Bucaramanga. Si alguien tiene personas allá, con muchísimo gusto, se ponen en contacto conmigo o los ponen en contacto conmigo y allá estaremos. Que Dios los bendiga. Muchísimos éxitos y un fuerte abrazo. Feliz noche y gracias. Humberto. Buenas noches a todos. Que Dios los bendiga. Éxitos. Feliz noche, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Éxitos.